Ay, ay, ay. Buen momento entonces, así junto con el sol, darle los buenos días y la bienvenida a nuestro buen amigo César Cordero de Dale Carnegie Dominicana. César, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿se me escucha bien por ahí? Te escuchamos Sí, te muy escuchamos. bien. ¿Y tú nos escuchas a nosotros? Excelente. Como decían antes, ¿tú recuerdas, Rey? 5-5, probando, 5-5, los radioaficionados. Así es, César. ¿Y tú Buen día, César. cómo va la vida, amigo? Bueno, la vida va rodando, gracias a Dios. Estamos fuera de la ciudad, pero hicimos todo lo posible para poder estar conectados. Porque usted me dejó tarea, profe. Sí, le dejamos una asignación. Sí, estuvimos hablando y recordamos nosotros fuimos, como se pudiera decir, estos grupos que se arman luego de un gran evento, después de los Óscares. Recordemos que nos tocó ese lunes hacer un programa y ahí hablamos de todo lo que tiene que ver la persona, el personaje, tocamos nuestro tema y usted me trajo un tema de microagresión y todo eso. Sí, sí, porque es que realmente esto hay que seguirlo estudiando, porque lo que ahí ocurrió fue el resultado de una serie de acciones. Entonces, al final solamente vemos el hecho, un hecho violento, punto, algo que nos toma a todos por sorpresa, pero eso no surgió de la nada, eso se fue gestando. Claro. Exactamente. Entonces, hoy incluso vamos a tener un regalo para todos nuestros Camino al Sol oyentes. Vamos a tratar el tema de cómo nosotros manejar nuestras emociones y poder generar, porque como líderes, como personas, estamos llamados a generar un sentido de tolerancia, de inclusión, todo lo que hoy día se viene hablando de diversidad, de equidad, de dar oportunidad. Entonces, vamos a hablar de la real y verdadera inclusión a través de lo que son los manejos y el manejo de nuestras emociones. De eso vamos a estar hablando. Y esto va a estar apoyado en un estudio que ha venido haciendo Dale Carnegie y que se culminó el año 2021. Señores, uno habla como buscando para atrás. Así como Sí. Sí, porque es como que la pandemia todavía nos deja como que fue 2020, fue 2021, existió el 2020. Los o sea, baches. Sí, ¿verdad que sí, Sobe? Como un bache Sí. así, directo. Pues Dale Carnegie ha venido estudiando este tema desde hace ya más de 100 años, porque hoy se habla mucho de tolerancia, pero imaginemos 100 años atrás, donde todo estaba dividido explícitamente. O sea, las mujeres tenían los derechos totalmente limitados. Estaba el tema racial, étnico, en su apogeo, donde usted llegaba a un sitio público en los Estados Unidos y estaba muy separado lo que era la persona, entre comillas, de color. Yo digo entre comillas porque es un término que se ha usado permanentemente cuando todos somos de colores. Correcto, O sea, correcto. usted blanco, usted indio, usted caucásico, usted anglosajón, pero usted es una persona. Eso de color o no de color, ya eso es una etiqueta de por sí. No conozco ninguno que sea Pero transparente. está totalmente arraigado, César. Mire, el otro día una mujer ahora accede al puesto, a uno de los puestos más elevados en Estados Unidos, y el titular no es fulana de tal, es la nueva incumbente, no. Primera mujer negra que... pero ven acá, pero Es que el mujer y el negra no tienen... Es que en no me Estados suman Unidos nada. insisten con el tema, El tema color allá es Dios mío, pero son ellos los que insisten en poner el tema. sí, el color. Exactamente. Y gracias, Cintia, que pones ese muy buen ejemplo, porque ese es, si pudiéramos decir, el punto de inicio de la microagresión. ¿Por qué? Porque te estoy poniendo una etiqueta que tú no mereces. Simplemente, como tú muy bien señalas, es el tema de señalar, señores, qué honor tener a la primera mujer, el nombre de tal, ocupando, ya, después todo lo demás no es necesario. Entonces, ¿cómo nosotros, en nuestro rol de líderes, en la perspectiva personal, podemos quitarnos ese sentido tan arraigado, como tú señalas, Cintia, de la etiqueta,
de la microagresión, como Dale Carnegie ha venido ya desarrollando a través de estos estudios. Entonces, hoy también vamos a tener disponible y lo vamos a compartir para las 10 primeras personas que nos llamen el resultado de este estudio. Nosotros tenemos un artículo completo, Dale Carnegie le llama los white papers, que son artículos completos en base a estudios que hablan de esto. Entonces, si nosotros como líderes queremos tener un sentido de esa inteligencia emocional verse alrededor nuestro, la primera pregunta que debemos de hacernos es, ¿con qué tipo de persona a mí me gustaría relacionarme? ¿Cómo a mí me gustaría que fueran mis amigos? Y ahí yo dejo, por ejemplo, la pregunta para que hagamos un mini ejercicio entre nosotros tres. Voy a comenzar con Sobeida. Sobeida, ¿qué tipo de persona a ti te gustaría relacionarte y considerarlo tus buenos amigos? Personas honestas, claras, transparentes y confiables. Gracias. Cintia. Personas honestas, divertidas, curiosas. Gracias. Eso, le agregaste lo divertido como lo eres tú, así que bien. Y Reinaldo. Bueno, aparte de todo eso que han dicho, pues que sea una persona íntegra, sí, y personas de profundidad de pensamiento y de pensamiento crítico. Ok, entonces, ese es el primer punto. Cuando nosotros queremos desarrollar ese sentido de inclusión en toda su realidad, consideramos qué tipo de persona yo tolero a mi alrededor, que yo quiero relacionarme, con la que yo quiero interactuar, con la que yo me siento cómodo trabajando. Entonces, nosotros estamos llamados a ser esa persona. Entonces, comenzar a desarrollar vamos bien. Porque yo creo que nos describimos de alguna forma, sí. ¿Cierto? Claro, porque fíjate cómo nosotros nos llevamos tan bien, cómo los Camino al Sol oyentes se conectan tanto con nosotros, porque compartimos ¿qué? Esos valores, compartimos un sentido. Ahora, ¿qué pasa cuando yo emocionalmente comienzo a poner pequeñas barreras con las personas que necesariamente no son y completamente no son como yo? Uh-huh. Ojo, esto no quiere decir que una persona que no sea honesta, ¿verdad?, es la que yo quiero a mi lado. Esto quiere decir que una persona que no sea honesta, yo voy a tener un sentido de ¿qué? De tolerancia. Exacto. Uh-huh. Una persona que no sea tan divertida no es que no pueda ser mi amigo, es que yo lo voy a entender, que no tiene el mismo grado de ¿qué? De sentido de la diversión que tengo yo. Entonces, yo soy íntegro en todo el sentido de la palabra, como tú decías, Reinaldo. Yo tengo que aprender a tolerar y tener ese sentido de equidad, aún con una persona que no sea ¿qué? Íntegra. Que él, en base a esa falta de ese valor, cometa un hecho y por el cual tenga que recibir una consecuencia, eso es otra cosa. Aquí estamos hablando del sentido de la relación, aquí estamos hablando del sentido nuestro. Entonces, la inclusión como tal, ¿verdad?, se convierte en un mecanismo que nos va a llevar a nosotros a entender y poder desarrollar una diversidad sostenida. Entonces, ¿en qué se basa eso? En nuestra propia conciencia. Y un elemento clave es la habilidad de comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros de una u otra manera lo vamos a dejar dicho. Y vamos a comenzar con los gestos. Cuando vemos una persona y vamos a situarnos en un lugar público, estamos en uno de esos conciertos. Vamos a suponer, me encantó, Sobeida, eso que tú dijiste, ojalá voy a sacar el momentito de ver si puedo ir en el Botánico. Sí, concierto entre las flores. Y nosotros estamos ahí disfrutando y de repente comienza una persona con un comportamiento no adecuado. ¿Cuál es nuestra primera expresión? Sí, sin decir nada. Sí, hay un rechazo. La cara te dice que hay un rechazo a esa conducta, a lo que está ocurriendo. Entonces tú... ¿Verdad que sí? Sin decir nada. Sin decir nada. Y cuando ya eso traspasa un límite, ¿qué hacemos entonces? Decimos algo. Claro. Y cuando eso llega a otro límite, entonces puede suceder que lo que ya vimos y discutíamos hace unas semanas, una reacción física. Vemos que es un proceso,
Primero es de percepción. Veo, observo y reacciono sin decir nada. Esto está raro. Luego, si continúa, lo expreso. Óyeme, pero ya que esa persona que tú estás mirando no se va a callar o va a seguir con ese comportamiento. Él no está mirando dónde que estamos. Y luego vendría entonces la reacción física. Entonces, eso que nosotros llamamos prejuicios, ¿hemos oído hablar esa palabrita? Un poco. Prejuicios. ¿Qué pensamos de los prejuicios? Vamos a ver, por un segundito así, ¿qué pensamos? Bueno, prejuicios cuando... malos. Sí, es que hay tantas definiciones que se pudieran dar para un prejuicio, pero es algo que yo entiendo. Es decir, ese es mi pensamiento sobre eso en particular, no necesariamente es lo real. Y tiene muchas veces una connotación negativa. Y tiene mucho que ver con mi historia personal o con mi experiencia, con algo que me hayan dicho. Definitivamente de acuerdo con ustedes. ¿Por qué? Porque hemos etiquetado la palabra prejuicio a un sentido totalmente negativo. Y en el estudio surgió que el prejuicio es parte de la naturaleza humana. O sea, de repente nosotros nos podemos sorprender al reconocer que todos, no hay ser humano sin prejuicio. Porque los prejuicios vienen a funcionar desde nuestros cerebros como un sistema de ¿qué? De alarma. O sea, si yo estoy en una situación y de repente una persona, como acabamos de dar el ejemplo, ¿verdad? Llega con una actitud, con un perfil que no es el que yo estoy acostumbrado a, automáticamente, ¿qué se activa? Mi sistema de defensa. Y ese es un primer paso que hoy vivimos en una vida social que compleja. Por lo tanto, podemos ver a los prejuicios desde una perspectiva más neutra. Lo que no me puedo quedar es, ahí sí, como ustedes acaban de decir, en ese prejuicio ¿qué? Negativo. Nosotros como personas vamos a experimentar afinidades por otras personas que la percibimos como a nosotros mismos. Lo que acabamos de decir, o sea, yo estoy segura que Sobeida, con esa persona honesta, sincera, que es de buen conversar directo, se siente como Sobeida, súper ¿qué? Identificada. Claro, cómoda. Sí, así es. Cintia con una persona que de repente sepa tener ese sentido del humor, que sea alegre, que tenga esa actitud. Reinaldo con ver una persona que tenga un comportamiento ético, profesional, responsable, íntegro. La primera acción es sentirse que identificado y le va a dar apertura, reduciendo la defensa y quitando ¿qué? Los prejuicios. Los prejuicios van a salir después en la medida en que se da la relación. Entonces, ¿qué debemos de hacer hoy día? Abril 2022, comenzar a ver los prejuicios no como ese sentido negativo, sino como un sistema de autodefensa. Y está científicamente comprobado que nuestro cerebro, a través de sus mecanismos neuronales, ¿verdad? Reacciona ante diferentes grupos internos. Por eso hoy hablamos de los millennials, el choque de las generaciones. Hoy hablamos de que si estamos en un ambiente, entonces categorizamos todo. ¿Por qué? Por etnia, por decisión religiosa, y entonces comenzamos a crear ¿qué? Sesgos. Claro. Comenzamos a crear parcialidades. Entonces, como nosotros no podemos cambiar nuestra neurociencia, o sea, cómo reacciona nuestro cerebro, nuestra responsabilidad entonces es reconocer que esa inclinación hacia el prejuicio debe de ser eliminada, porque eso es lo que nos lleva a el primer paso de las microagresiones. Es esa palabrita, es ese, y yo miro a Sobeida de lado así, como dejándole dicho, ¿viste quién entró, Sobeida? Bueno. Luego digo algo como en público, señor, y es que aquí la gente no tiene educación. y ya luego viene a otro nivel donde ya tú enfrentas a la persona.
Exactamente. Entonces, de repente, si esa persona, y vamos a tener que decirlo de esta manera, no importa el color de su piel, ¿verdad? Hace un acto, hace una acción que no es la correcta, entonces yo me dirijo en función de tenía que ser, y ahí le pongo la Exacto. etiqueta. Y comenzamos a generalizar. Y la persona entonces se siente que es atacada. ¿Y qué va a hacer? Nuestra Reacciona, propia naturaleza, mecanismo también de defensa. De defensa. defensa, va a reaccionar. Y va a comenzar, porque usted se cree rico, porque claro, tenía porque es blanquito, no, porque tal cosa, no, sí, Ujú. claro, porque tú eres de tal país, sí, eso es porque yo no sé por qué la gente es religiosa. Y vemos cómo comienzan las confrontaciones. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para reducir al mínimo cualquier efecto negativo que puedan tener los demás y las situaciones que se dan a nuestro alrededor. Y eso requiere la inteligencia emocional. Entonces, Definitivamente. voy a dar aquí algunos puntos bien específicos que están detallados en el estudio. Y es que el éxito de nuestra inteligencia emocional, de nuestra inteligencia social como personas y como líderes, comienza en la confianza con uno mismo. O sea, ¿cómo yo estoy tan confiado en qué? En mí mismo. Y el interés genuino que puedo presentar para relacionarme con otros y entenderlos. Lo que voy a decir ahora nos lleva a lo que decía Cintia. En función de ese arraigo, nosotros mismos nos autoetiquetamos. No es que tú sabes que yo soy de barrio, no es que tú sabes que yo soy, y lo decimos, lo voy a decir, Ujú. no es que nosotros los negros siempre nos tiran. O sea, fíjate que ya usted mismo se está ¿qué? Sí, sí, sí. Limitando. Ujú. No es que nosotros los bajitos tenemos que hablar duro para sobresalir. Tú mismo ya tú mismo asumiste una agresión que tú has venido recibiendo durante años Ujú. y ya la manifiesta. Entonces, el éxito del manejo de la inteligencia emocional, la inteligencia social, el manejar estos conceptos comienza en una confianza en nosotros mismos y un interés genuino por entender a las demás personas. Entonces, las investigaciones que hizo Carnegie mostraron que hay una alta correlación entre el nivel de autoconfianza y tu nivel de aceptar a los demás y de entender lo que pasa a tu alrededor. Entonces, ¿qué se requiere? Que nosotros tengamos una mente abierta, en el sentido, déjame conocer a la persona, déjame entender y quitar esos comportamientos. Entonces, comenzarán a eliminarse esos elementos de microagresión. Entonces, para combatir las consecuencias de los prejuicios que nos llevan a esas microagresiones, es importante que nosotros podamos desarrollar, segundo punto, después de creer en mí mismo, ¿verdad? Es el sentido de déjame conocerlo. Déjame tener una conversación para obtener qué? Información sobre la persona. Y veo a Reinaldo y le pregunto, cuéntame, ¿y qué te trae por aquí? Y él comienza a hablar. ¿Y de dónde eres, Reinaldo? Pero mira qué bien, ¿y qué haces? ¡Wow! Entonces cuando comienzo, y no sé ahora, puedo decirlo entre nosotros, si nos ha pasado, a mí me ha pasado, que de repente tengo una percepción, una idea de una persona, pero después que hablo con ella y le conozco un poco, eso cambia totalmente. ¿Le ha pasado a alguno aquí? Sí, sí, Claro, sí, sí. claro. Sí, Sí. Sí, sí. sí, sí. Y eso entonces comienza a generar un clima positivo Tú de sabes, César, confianza que mutua. perdona que te interrumpa sobre el tema, en Europa, en un país, no recuerdo cuál, se estuvo trabajando por un tiempo un proyecto precisamente así para trabajar la empatía y los prejuicios. Y eran unas bibliotecas humanas. Y Sí, es en Europa. eran espacios donde más que la historia de una persona en particular, era un perfil particular, digamos, para que las personas conocieran un poquito, por ejemplo, el perfil de un náufrago, una persona que sobrevivió a un cosa tratando de emigrar, sobrevivió a un naufragio. El perfil de un Exacto. excombatiente de un elemento de estos radicales. El perfil de una Ujú. persona que fue militar, el perfil de una persona que es religiosa o que fue religiosa o un ferviente fan de algo, para que tú conocieras un poquito una persona con ese perfil, qué piensa, qué hay detrás de, cómo llegan ahí,
cómo es la vida ahí y cómo fue si la persona ya se movió a otro estadio. Pero era interesante para que conociéramos y nos pusiéramos en el zapato de otra persona, para manejar los prejuicios precisamente. Exactamente, Cintia. Y fíjate que, como tú bien señalas, sí, tan pronto comienza la conversación, cambia la percepción. Claro, claro. Y entonces me siento más identificado y comienzo a darte cabida, a darte oportunidad. Y eso es inclusión genuina. Entonces, para ir cerrando, hay un gráfico que Carnegie, yo lo voy a tratar de hacer aquí lo más gráfico posible, genera. Y es tener, como vamos a suponer que estamos construyendo un edificio. La zapata de ese edificio es nuestro interés genuino y la confianza en mí mismo. De decir, mira, no importa cómo yo soy, de dónde vengo, lo que otros puedan pensar de mí, de mi cultura, de mi edad, de lo que sea, y eso me genera a mí entonces mi base para poder relacionarme con los demás. Luego generar una conciencia cultural y desarrollar habilidades de lo que acabamos de hablar, Cintia, que tú acabas de decir, de información y comunicación. Déjame hacerme consciente de que, por ejemplo, nosotros los dominicanos tenemos algo que no lo tienen muchos países. Aunque vivimos en un mundo globalizado, los dominicanos y nuestra república desde hace ya cientos de años es una isla multidiversa en función de la etnia, por nuestra propia historia. Claro. Y somos una de las islas más pequeñas, yo diría, del mundo, que más personas de diferentes partes del mundo tiene. Sí. Entonces yo tengo que generar esa conciencia cultural y luego buscar la competencia de poder comunicarme. Tratar y procurar como líder de generar un entorno genuino de inclusión a mi alrededor y quitar de mi boca cualquier vocabulario, por más simple que sea, que genere microagresión. Y eso, es que César... es que ustedes los ibaeños, claro. No, es que la gente de La Piña, es que la gente de allá, de La Vega, es que la gente de Jumunucú. Mira, César, y eso... Y es bueno ponernos en el zapato del otro. Decirlo es muy fácil, pero hacerlo es tan aleccionador. Porque a veces nos quedamos en... pobrecito de mí, siempre me atacan y siempre tenemos, es como que andamos con el fusil al hombro y listo para disparar. Y desde que nos hacen algún tipo de comentario, lo asumimos como que es un ataque. Por ejemplo, si usted está en un lugar público y anda con niños o anda con una mascota y el niño y o la mascota no se está comportando acorde a lo que está ocurriendo ahí y está molestando al otro. Si alguien te llama la atención, no te sientas mal. Claro, es no que tú, ofenda, es decir, eso no es porque tú eres del sur, eso no es porque usted es del este, del norte, del noroeste. No. Es porque lo que tú estás haciendo, tú no estás controlando una situación y está molestando a otro. Entonces, a veces pensamos que donde yo estoy puedo hacer lo que quiera. No. Y que me lo aguanten. Y que me lo aguanten. Y ocurre lo mismo con la música, con cualquier cosa. Es decir, cualquier elemento que pueda estar violentando también la paz y la tranquilidad y el derecho que tiene el otro, pues puede convertirse en un elemento de conflicto. Sin embargo, todo lo queremos pasar por el sedazo de la discriminación, de la transgresión, del porque yo soy y no. A veces simplemente es una conducta que no tiene nada que ver contigo. Sí, y mira, y es tan, Cintia usó una palabra ahorita, es tan arraigado que de repente vemos a una persona con condiciones especiales y lo primero es que damos como 2 pasitos hacia un lado y miramos hacia otro lado. Y eso es una microagresión también muy evidente y fuerte. O sea, es en base a lo que tú señalas, Rey, quiero cerrar con eso, es hacernos conscientes de que tenemos una responsabilidad de romper ese ciclo vicioso, ese círculo vicioso que se va dando de nosotros caer en la misma trampa. Claro. Entonces, hacernos conscientes de que nuestros actos, reacciones, palabras pueden funcionar para reducir o para aumentar esta sociedad que estamos viviendo hoy de tanta defensa, de tantos mecanismos de autodefensa. Por eso yo agradezco muchísimo el estar tanto tiempo relacionado a estos temas con Carnegie, porque me ha ayudado a quitarme esos prejuicios desde la inclinación negativa y simplemente mantener activo
lo que es mi sentido personal. Bueno, pues usted como que está en un aeropuerto, usted se va. Cuídese mucho, César Cordero. Pero eso es de que fue ahora que el señor saludó. Good morning. César, muchísimas gracias. No, él sigue ahí, le están dando su mensaje. Sí. Bueno, César, que tengas un excelente día y muchísimas gracias por compartirnos este mensaje de hoy, de nosotros cuidar esas microagresiones. Y mira, eso sale en cualquier momento. En cualquier momento. Y nos sale a todos. Lo que debemos es ponerle mucha conciencia a cómo nosotros reaccionamos en los lugares públicos, con nuestra gente, en cualquier zona donde podamos sentirnos vulnerables y también expuestos. Obsérvate, porque realmente todos en algún momento, varias veces al día, cometemos microagresiones, porque eso está es en el subconsciente. Así es. Soltamos la chaveta, como diría.